¿Quieres complementar algo más que los principios básicos de tu nueva etapa de trabajo? ¿O para ti está bien? Would you like to add anything else? For example, anything to the principles, to your new work? Or is it okay for you now? No, one thing I would like to say, because a lot of clients make the past sort of responsible for their present situation. Lo que sí quisiera añadir es que muchos clientes culpan, le dan la responsabilidad al pasado por su situación. For example, also the parents or the family of origin. O también padres o familia de origen. But only in the presence we can change. Pero es solo en la presencia, en el presente, donde podemos cambiar. We can only change in this moment. Solo es en este momento en la cual podemos cambiar. So the trauma in the past is actually not the problem. Entonces ese trauma que hay en el pasado realmente no es el problema. The challenge is how do we now relate to what has happened in the past, to what has done harm to us. El reto es cómo nos relacionamos con el trauma del pasado, cómo nos ha afectado a nosotros. In that way, one principle of the work is not to change the sort of negative. Entonces uno de los principios es no cambiar esa negatividad. One of the principles of the work is to encourage or to support the client to be with the negative. Uno de los principios es apoyar y estar ahí con el cliente, animarlo. To contain the negative, to relate to the so-called negative, and the experience is then it's changing by itself. Contenerse, estar ahí con esa negatividad y ahí con esa experiencia se va cambiando. So what has happened in the past cannot be changed. Lo que ha ocurrido en el pasado no se puede cambiar. But our relationship to what has happened in the past can be changed. Pero sí, nuestra relación con lo que ocurrió en el pasado sí puede cambiar. And this is how we can support our clients. Y es así como podemos apoyar a nuestros clientes. Y cambiamos un poco la mirada, ¿no? And we change the way we look. By this we also change the way we look. Yeah. Sí, es Estamos así. atascados, mirando atrás y Exactly. la cosa Exactly. adelante, Exactly. ¿no? Muy Exactly. difícil de hacer en todo caso, ¿no? Very difficult. You see, another experience is that in most symptoms we sort of are trapped in an unfulfilled childish longing. Otra experiencia que tengo es que muchos estamos atrapados en un anhelo infantil. This is at least how we experience it in constellation work. Por lo menos dentro del trabajo de constelaciones lo experimentamos de esa manera. In that way, we sort of need to support our clients to overcome our unfulfilled childish longings. De esa manera tenemos que apoyar a nuestros clientes que superen ese anhelo infantil que no se llegó a cumplir. Nearly all problems we are sort of trapped in, with our partners, with our bosses, and even and also with symptoms and illnesses, we sort of try to gain something we haven't got from our parents. Casi todos estos
temas que tenemos con nuestros parejas en el trabajo, con síntomas, enfermedades, estamos así atascados porque estamos intentando conseguir algo que no conseguimos en la infancia de nuestros padres. We project something into the presence, what is still unfulfilled from the past. Proyectamos algo hacia aquí, el presente, de algo que no se pudo cumplir del pasado. And in that way, we sort of need to become in tune with the past to be able to look into the future. Y de esa manera tenemos que sintonizar con el pasado para poder mirar hacia el futuro. And we can only get in tune with the past when we relate with the past in a new way. Y solo se puede sintonizar con el pasado cuando lo hacemos, nos relacionamos con ella de manera distinta. One very basic term, sentence that describes my work on various levels is the sentence of Thomas Hübel when he says, everything that relates can be healed. Uno de los principios que se expresa en una frase, y expresa todo mi trabajo a todos niveles, es una frase de Thomas Hübel que es, todo aquello que se puede relacionarse con ello, se puede sanar. In that way, one medicine of the future could be called Beziehungsmedizin, relational medicine. Entonces una medicina que podríamos tener en el futuro sería la medicina de las relaciones. Sería bueno And pensar. you as a sociologist know how challenging relationships are. Y tú como socióloga sabes qué difícil es esto, qué reto es Relacionarse. poder. Muy difícil, ¿no? Nos entramos mucho. One of our biggest challenges, one of our biggest potential. Los retos más grandes, las dificultades más grandes que tenemos, es uno de los retos más difíciles. Muchísimas gracias, Stephan. A vos. Un placer. A ti. Gracias.